a productores, guionista y director, ¿de dónde sale esa idea de juntar memoria histórica y cine kinky? Sobre todo, claro, siempre pensamos como en la historia en términos como muy estancos, de vale, en la guerra civil ocurre esto, pero no hacemos como el seguimiento de las consecuencias, ¿no?, que tienen en la vida de las personas los hechos, en este caso, en la posguerra y en el postfranquismo. Entonces quería que empezaseis un poco a contarnos de dónde sale y cómo se os ocurre esa idea de juntar las dos cosas. Bueno, si te parece, no fue una cuestión, digamos, premeditada. Yo creo que en el principio estuvo la peripecia, estuvo el relato, estuvo el interés por contar una historia relacionada con atracadores, con historia relacionada con transcurrir el barrio muy concreto. Y fue con el tiempo cuando, yo creo que forma parte de nuestra forma de entender este oficio, el oficio en principio de la escritura, cuando buscábamos que esta historia estuviera al servicio de un pensamiento mayor, es decir, que pudiéramos componer una metáfora por medio de esa peripecia y decir que la historia tuviera peso, trascendiera de algún modo. Y fue cuando pensamos que está muy transitada, nunca hemos dicho la transición, pero no está transitada las consecuencias de la transición. Había preguntas que se abrieron en determinado momento de la transición nunca se terminaron de contestar. Y el año 82 era un año probablemente crítico porque en octubre, es decir, en otoño, que transcurre la que nos contaba con Cortés, en las elecciones generales que ganó por el partido de izquierda, y probablemente era un momento crítico para que empezaran a decidirse cuestiones que estaban relacionadas con mirar hacia el pasado para construir el futuro del país. Yo creo que fue ahí cuando encontramos que había un binomio muy interesante entre la peripecia del cine kinky, entre la peripecia de una película de aventura y una peripecia cargada de pensamiento y cargada con una postura muy consciente de ver determinadas cosas. Bueno, yo creo que los años 80 están muy mirados, ¿no? Y hay mucho cine reciente, además, hecho en los 80, sobre todo en los primeros 80. Y me parece que es muy interesante mirar a ellos desde ahora, contando la historia que cuenta Golpes. Intentando hacer una película entretenida, de nervio, con una trama de unos atracadores, pero con un trasfondo mucho más grande, ¿no? Donde claramente ves unos personajes que están mirando hacia el futuro y hacia la España que viene, y otros que les cuesta mirar hacia ese futuro. Me parece que mirar a los 80 desde la óptica del 2025 ya, o 24, cuando o 23 o 22, cuando se empezó el germen de la película, me parece muy interesante. Y creo que incluso en el cine español quedan muchas películas por hacer de esa época, porque hay muchas historias aún por contar, ¿no? Fue una época muy oscura y de mucha luz. La transición es quizás el momento más importante de la historia de España de los últimos, me atrevería a decir, 50-60 años. Esos años concretos. Luego también me parece muy interesante la propuesta de Golpes, subvertir los códigos del kinky. O sea, el kinky que lo hemos asociado como a un estilo frenético, muy rápido. Aquí estamos ante un kinky crepuscular, como ha dicho antes Fernando, ¿no? que claro es una peli de tacos pausada, que además se toma su tiempo. Estaba diciendo que me había gustado mucho, por ejemplo, en el momento de los dos hermanos que estáis en la cena, y que se toma el tiempo para ese contraplano de vosotros, de tú con el personaje de Rosa, y ves ahí la conciencia de la tragedia que hay enfrente, ¿no? Contadme, y bueno, y también el tema de la música, que es una música que va un poco como a la contra de lo que se espera en principio de una película así. Cuéntame tú, Rafa, sí. un poco como... Bueno, estuvo desde el principio, es decir, no era la intención que esto respondiera a un canon frenético policiaco, de thriller, todo lo contrario. La intención era que pudiéramos detenernos y que pudiéramos observar, que pudiéramos vivir con los personajes desde lo más emocional nuestra historia. Entonces, desde el comienzo no íbamos a estar ante una historia de muchísimos planos, sino de puesta en escena muy seca, una puesta en escena donde de alguna forma, como digo, permitiera vivir esos conflictos y sobre todo crecer con los personajes. Y bueno, un espacio en el que yo me sentía cómodo como narrador, que está muy pegado a mi forma de entender la escritura y en este caso de entender la dirección. La música es verdad que eso a veces va a la contra,
justamente cuando el thriller te está pidiendo unas convenciones muy concretas e interesantes, que bueno, que lo hacen desde lo más emocional, las herramientas que uses sean otras. Yo creo que eso está bien y es verdad que de alguna forma es como ir a la contra. Y la música juega el mismo discurso. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a que la música tenga un plano mucho más vigente en el desarrollo del discurso, y creo que la música de rock es mucho más disruptiva, es mucho más emocional, y yo creo que eso sigue aportando el que saltemos las convenciones y demos espacios un poquito más conocidos en convivencia, con espacios lúdicos conocidos como son el género policíaco, y que tienen de por sí una componente de entretenimiento ineludible.